Sé que vamos a hacer una entrevista muy interesante, hablar con un hombre de aquí de Concepción del Uruguay. Viste que cuando vos tenés que presentar a una persona, bueno, generalmente investigás un poco el currículum, decís a ver cómo lo presento, qué características, qué títulos, si hay títulos universitarios o no. Así que voy a ir en orden de importancia. El primero es hincha de San Lorenzo. Ah, bueno, Primero, en orden de prioridades. primer título, digamos, como para ponerlo en su currículum. Después es profesor de historia, es Bien. periodista, ha participado en medios, escribe artículos de distintas características. Y ayer me compartió uno que ya en el primer párrafo nomás me conmovió las cifras, los datos que maneja y sobre todo su postura de él pertenecer a un pueblo que fue, digamos, sometido al exterminio, como fue en la época del nazismo. Entonces él tener una mirada particular de defensa del pueblo gazatí es realmente, y que yo además coincido totalmente, es lo que hizo que motivara a que lo llamara a Gustavo Sirota. De él estamos hablando. Gustavo, querido, buen día, ¿cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo te va? Bueno, un saludo grande para vos, para toda la gente de Radio 9, para Bueno, la mucha gracias. gente que te acompaña cada día. Y sí, hincha de San Lorenzo, creo que eso es lo que nos define. La primera presentación, ¿viste? Hincha de San Lorenzo, después no sé qué será, pero es hincha de San Lorenzo. El otro es una anécdota. Tal Te hago cual. una salvedad cuando vos decías recién, yo no hago una defensa del pueblo gazatí, yo hago una defensa de la humanidad. Sí, está bien. Lo que está pasando en Gaza, que no es solo Gaza, pasa, qué sé yo, en Sudán del Sur, pasa en Chad, pasa en Congo, pasa en Ucrania y Rusia, es decir, por ahí no estamos tan metidos en estas cosas, digo en términos generales, sí nos impacta por los medios y por algunas otras cuestiones lo que está pasando en Gaza, pero en realidad es una defensa de la humanidad, y Sí. creo que Gaza es un buen ejemplo para que nadie quede callado. Nadie puede mirar para otro lado con lo que está pasando en este exacto momento en Gaza. No es una cosa de ayer, de Sí, mañana. sí, ahora. Es una atrocidad. Y a mí me pasa, bien lo decías vos, yo soy judío, todos me conocen y saben de mi profunda identidad judía. No tiene que ver ni con la cuestión religiosa, porque no soy religioso, no tiene nada que ver con Israel, donde viven mis hermanos, familiares, pero yo soy un argentino judío. Ujú. Y no puedo, así como no callé cuando lo del 7 de octubre, con esta espantosa tragedia llevada adelante por Hamas, pero tampoco he callado desde antes del 7 de octubre con lo que pasa en Cisjordania, en Gaza, en cada uno de estos lugares, y que lleva adelante Israel, y mucho menos ahora. Uno ve las cifras y es, a ver, No, es no hay aberrante, palabras. aberrante. Yo coincido con vos, Gustavo. Yo no sé cómo el mundo no está estallando en reclamos, en decir paren y a ver, ¿por qué sigue esto? ¿Qué son intereses económicos que priman y no importa que una criatura, como estás contando acá, de 4 años haya muerto de desnutrición, una de las tantas? ¿Qué pasa acá? Mira, yo soy un seguidor no digo un analista porque me quedaría grande, pero sigo un poco lo que pasa en el mundo, y la verdad que esto de distintas maneras pasa a lo largo y a lo ancho del planeta. Si vos mirás, decís, che, ¿cuánta gente hoy no comió? ¿Cuánta gente no tiene acceso, no sé, a cosas básicas para nosotros? Yo te contaba recién un poco lo que estoy mirando en este momento de mi vida, y te digo, a ver, ¿cuánta gente no tiene acceso a agua potable, a Sí, servicios claro. sanitarios, Sí, es sí. decir, a salud? Es tremendo. Vivimos en un mundo donde somos parte de planillas Excel, y donde lo que vemos es la acumulación de riqueza por un lado y cada vez más pobres. Lo que nos conmociona de Gaza es la brutalidad que tiene que ver con un conflicto armado. Ujú. Y hay muchas cuestiones atrás porque a veces creemos que esto empezó el 7 de octubre, empezó mucho antes, se viene dando desde hace muchísimo tiempo.
cada vez hay menos posibilidades de solución a la vista, y lo tremendo, pero por ahí lo que nos permite decir, che, vamos a hablar un ratito de Gaza, es cuando vemos cifras que sí nos chocan, y a veces cuando uno las cuenta, si no las trae a la realidad no las entiende. Yo ayer ponía en esta pequeña notita que mandé y que compartimos con alguna gente, a ver, ¿cuántos van muriendo? Y esto no son datos míos. Sí, miles. Los datos oficiales hablan de 61.000 y pico muertos y más de 15.000 personas desaparecidas, es decir, bajo los escombros, comida por los perros que no tienen para comer en la calle, es decir, nadie sabe. Pero los datos más o menos en serio hablan de entre 60 y 90.000 muertos y más de 160.000 heridos. Y uno dice, che, es mucho. Y mirá, hagamos la comparación. El 4% de la población de Gaza vivían 2 millones y pico de habitantes, y traigámoslo entre el 4 y el 5% a lo que es la realidad nuestra para sacar el número, para entenderlo. El 4% de la población de la Argentina son más de 2 millones de muertos si hubiese pasado acá. 2 millones de muertos. Traigámoslo entre ríos. Estamos hablando de más de 55.000 muertos en 2 años de conflicto si hubiese pasado entre ríos. Pensémoslo en ese término, porque si no decimos, bueno, 40.000, 50.000 es mucho, es poco. Bueno, entonces cuando lo vemos ahí nos espanta, cuando vemos la cantidad de chicos. Pero además, Gustavo, decimos, los muertos, como vos decís, que son porque te tiraron misiles, derrumbaron los edificios, murieron aplastados, todo eso que está mal, por supuesto, ¿no? Y no apoyo. Pero me parece todavía mucho más salvaje cortarle todo tipo de ayuda humanitaria, que no les llegue alimentos, que se mueran de hambre, que revienten, ¿viste? Vos te da esa sensación que... ¿Qué pasa? Eso es lo tremendo, mira, y a mí me pasa, mira, más allá de mi situación familiar, pero cuando yo digo, a ver, yo te decía, yo siento mucho mi identidad judía, transmitida por mi familia, que vino perseguida por ser judíos, se tuvieron que venir de la Europa de los zares, a principios del siglo XX, perseguida por judíos, y yo me crié con mi padre, discutíamos mucho, no nos poníamos de acuerdo, teníamos miradas distintas de lo que pasaba en el país, en Israel, en cada caso, pero yo me crié con algo que para mí era, a ver, el nazismo era el mal mayor, no había posibilidades de discusión respecto a lo que significa el nazismo, el fascismo, etcétera. Incluso mis hijas fueron a la escuela hebrea, mis hijas hicieron la marcha por la vida, fueron, a ver, cuando Delfina, mi hija más grande, con su grupo estuvo en Israel, que yo fue a visitar lo que se llama Marcha por la Vida, y lo llevan a recorrer los campos de concentración del nazismo, porque es un legado que tenemos que transmitir para que no vuelva a pasar. Yo me acuerdo que le mandé una carta con un poema alt de un cubano, pero más allá de eso, donde le decía, a ver, mi legado es que sepan que esto no puede pasar, que hay que alzar la voz cada vez que alguien sea oprimido. Y yo lo que veo es que, a ver, ¿cómo es posible que el pueblo que soportó la Shoah, como le decimos los judíos, la calamidad, el desastre que significó el nazismo, repliquemos esto? Claro, sí, ¿Cómo totalmente es posible que en nombre de Israel, de los judíos, de lo que se les ocurra, pase esto? Sí, sí. Entonces, seguramente entre Netanyahu y su gente conmigo hay una distancia enorme en el campo de las ideas y de la humanidad, pero no podemos no hablar. Por supuesto, Gustavo, y no alzar la voz. No, coincido totalmente, por eso es que te llamé, porque, bueno, aunque no hubiésemos coincidido, igual te hubiese llamado, pero coincido totalmente en esta mirada que tenés. Ahora, ya aprovechando que vos tenés hermanos allá, y obviamente el contacto es fluido, seguramente hablando con ellos, ¿qué pasa ahí adentro de Israel con este tema? Con el pueblo de Israel. Mira, pasa de todo. A ver, qué sé yo, mi hermana está exactamente a la vereda enfrente mía, lo cual me conmociona mucho y me jode mucho la vida. Mirá vos. Por decirlo sencillamente. Y no entiendo, no puedo comprender lo que le pasa, pero bueno. Mi hermano, que vive muy cerca de Gaza, vive a medio kilómetro de Gaza, yo he estado en la frontera de Gaza cuando voy a lo de mi hermano a visitarlo, tiene una mirada diferente. También vive en la zona que fue atacada por Hamas. Tengo un sobrino que está en la reserva del ejército, no va al frente de combate,
pero es mecánico de aviones, eso le evita estar en la batalla. Gaza. Después tengo otro que fue objetor de conciencia, no tomó armas en Israel. Estoy hablando hace 15 años, 20 años, que un poco tiene mi mirada sobre lo que debe ser. O sea que está dividido, decís vos, está dividida la mirada. Sí, y la sociedad israelí está muy dividida, aunque no nos parezca. De hecho, cuando uno mira un poco más, dice, a ver, hay un fenómeno que se está dando en Israel, es de cada vez más jóvenes se niegan a prestar el servicio militar, que ya es obligatorio, o participar de la reserva, si bien no son mayoría, pero cada vez más. Cada vez las manifestaciones pidiendo la libertad de los rehenes y el cese de la guerra son más numerosas. En Tel Aviv este fin de semana hubo más de 100.000 personas participando, entre ellos uno de mis hermanos, mi hermano más grande. Pidiendo por la paz. Pidiendo por el cese de la guerra, por el regreso de los rehenes, y porque también hay mucha gente que, a ver, en Israel advierte que esto es una vorágine que no solamente tiene que ver con Gaza. Mientras hablamos de Gaza, Israel sigue anexando parte de Cisjordania, expulsando a colonos de sus lugares, avanzó sobre el Golán, que es parte de quitada Siria en la guerra del 67 con la excusa de los drusos ahora. Pero cuando uno mira, hay muchísimas voces, pero no de ahora. Mirá, cuando a veces pensamos en el 7 de octubre, yo soy bastante seguidor, y pese a que no comparto su mirada ideológica, pero me parece uno de los autores más interesantes de los últimos tiempos, Yuval Harari, que por ahí lo conocen, Harari por alguna de sus obras, Sapiens, de Animales a Dios, Homo Deus, Las lecciones para el siglo XXI, una trilogía entre mucha producción de Harari. Harari es un filósofo bastante reconocido en el mundo del liberalismo republicano hoy, que no tiene nada que ver con el liberalismo acá, por favor, ¿no? Pero digo, yo lo sigo a Harari, y Harari es judío y es homosexual para colmo. Entonces él decía en una nota de marzo de 2023, antes de los ataques de Hamas, que Israel se estaba convirtiendo en una sociedad invivible por la persecución a las minorías, de los grupos más fanáticos, de religiosos y supremacistas de Israel, muy parecido a lo que pasa en otros lugares del mundo. Y tiene una nota muy interesante que la publicó en el Financial Times y en no sé cuánto más, que yo lo sigo traducido, por supuesto, porque no hablo ningún otro idioma que no sea el castellano. Y esa nota se llamaba Aguara. Aguara es una aldea palestina atacada por colonos israelíes para expulsar su población, que había sido quemada, una aldea de 10, 12 casas, por estos fanáticos ultrarreligiosos mesiánicos judíos, para quedarse con una su colonia territorio. Quedarse con su tierra, claro. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Es que es desplazar y quedarse con su territorio. Una expansión territorial y una idea de limpieza étnica que me hace acordar al nazismo. Mira, ayer, si me disculpas un poquito y que sea bastante de tirar datos y demás, pero antes de ayer se reunieron funcionarios israelíes con funcionarios de Sudán del Sur. Sudán del Sur es un lugar que está también en guerra, con millones de personas desplazadas, un horror. ¿Pero por qué se reunieron? Porque hay una idea de los que gobiernan Israel con Estados Unidos y algunos de estos multimillonarios del planeta que lo único que les preocupa es sus números, de trasladar la población de Gaza a Sudán del Sur. Y yo dije, esto es una nueva reunión de Envian. Envian fue una reunión de 38, 40 países en 1938, a ver qué se hacía con los judíos que Alemania quería echar, nadie los recibió, y Alemania dijo, bueno, nadie los recibe, después no chillen, ¿no? Bueno, y yo digo, está pasando lo mismo en nuestro ojo. Qué locura. ¿Cómo podemos callar? No, sí, y a mí ya te digo, me golpea por ser, a ver, yo no voy a negar en ningún lado, y vos me conocés hace más de 30 años, Hugo, y lo primero que yo siempre digo es, mira, soy de San Lorenzo, soy judío, vivo en la Argentina, no me falta nada. Nunca voy a negar mi identidad judía porque va en mí. Tengo una mirada del judaísmo, como yo pongo en mis notas, creo mucho en lo que para los judíos es el tikkun olam, el tratar de ser un pequeño granito de arena para mejorar el mundo.
No, pero hay mucho de Es lo sentido que tenemos común. que hacer. Hay mucho de sentido común en No, lo que no hay estás sentido diciendo. común. Mirá, No, pero fíjate vos que el vos. sentido común no... No, yo también, pero mira, nos pasó en un chat que compartimos, Hugo, que vos viste alguna respuesta cuando subí Sí, una declaración que firmamos algunos. sí. Hay circulando algunas declaraciones, y en esta, por ejemplo, en ese manifiesto de argentinos judíos, humanistas, y en otro que anda circulando ahora, que por ahí vemos algunos un poco más comprometidos ideológicamente con algunas otras cosas, pero en total nos van firmando, ese manifiesto, por ejemplo, no lo hemos firmado unas 600, 800 personas, pero en Argentina hay una comunidad de 200.000 judíos, 250.000 judíos, seremos 7, 8, 10.000, 5.000, no importa, los que alzamos la voz. Otros no lo hacen por no pelearse con los de la comunidad. Yo digo, a ver, hay que alzar la voz no para no pelearnos, para despertar a la comunidad judía de Argentina y del mundo de que no podemos permitir esto. Lo que está pasando en Israel pone en riesgo el judaísmo a futuro, pone en riesgo la propia existencia del Estado de Israel. Entonces, si no alzamos la voz, después vamos a tener que pasar situaciones que Sí. ojalá no pasen, No, por pero eso. que ya estamos viendo. Escúchame, Gustavo, Es tremendo. vos sabés que, no sé si la viste, hay una película en Netflix que se llama Orígenes, que habla sobre la diferencia entre raza y casta. Entonces, es de un hecho de real de una investigadora, que ella decía que, por ejemplo, la exterminación de judíos fue una cuestión de casta, no de raza, porque los judíos no eran negros y mulatos ni nada por el estilo, y los nazis lo quisieron eliminar por una cuestión de casta. Mira, yo creo que es una cuestión de humanidad, Hugo. A ver, negros, blancos, amarillos, judíos, cristianos, musulmanes, si vamos caminando por la calle, vos me decís cuál es cada uno y por ahí la cuestión de piel, pero vos decís, a ver, cuando abrís una persona, la sangre de todos es del mismo color, Sí. los órganos Es un son los humano. mismos. ¿Viste? Somos humanos, no hay, te juro que no me entra. Y cuando uno piensa, fíjate vos que vos decís esto de pueblo, nación, que una de las ideas, por ejemplo, que deberíamos discutir los judíos muchas veces, o discutir, digo, a los que nos gusta, ¿no? Pero digo, a veces esta idea de, bueno, somos el pueblo elegido. Yo digo, a ver, ¿qué es ser el pueblo elegido? Yo siempre digo, mira, no creo en esto de que los judíos sean el pueblo elegido, está claro, ¿no? Pero esta idea de elegido es que fuimos los primeros que tuvieron la posibilidad de oír, si es que existiera la palabra del Dios único, y lo que tenemos es la responsabilidad de transmitir un mensaje ético, humanista y solidario a la humanidad, que ese fue el primer mensaje a Abraham y demás. Después, viste estas diferencias, viste, yo digo, ¿qué nos pasa? Y es una cuestión de humanidad que me jode la vida, la verdad, en estos tiempos, Sí, porque me toca estar en un lugar muy vulnerable, en el buen sentido, y vos me conocés, no me gusta estar callado y cada tanto... No, pero por eso que está bien, y seguí haciéndolo, sos valiente, y hay mucha gente que piensa como vos, yo pienso como vos, acompaño tu editorial, tu pensamiento, por eso es que en este humilde medio de comunicación estamos hablando de este tema. No sé cuánta gente lo estará escuchando ahí afuera o no, no me importa si en 1 o 10, pero coincido totalmente con vos que esto no puede seguir, este genocidio tremendo que están haciendo no. Es un genocidio, no y mira, seguir. y no lo digo yo, si me permitís 2 minutos más, cuando uno se pone a ver, mira, yo tengo datos, porque lo sigo, pero uno dice, che, bueno, hablo de genocidio, este intento de destruir un grupo como tal, pero te puedo poner nombres que son muy reconocidos en el mundo académico. Omer Bartov, que es profesor de estudio del Holocausto y del genocidio en la Brown University de Estados Unidos, ciudadano israelí para más datos. Ray Segal, académico también judío israelí, que es profesor en la Universidad de Stockholm en Nueva Jersey, pero es profesor emérito de estudio del genocidio moderno. Es decir, Shmuel Lederman de la Universidad Abierta de Israel. Es decir, no soy el único judío que lo dice. Y de hecho los datos que ayer puse en esta nota, lo saco del diario Haaretz. Haaretz es un diario de Jerusalén que sale hace más de 60 años, es un diario de Israel que reproduce lo que
son estudios de académicos de Londres o de las Naciones Unidas o de Amnistía Internacional, etcétera, pero lo publica Haaretz en Israel. No es que yo invento de algo porque me dicen, vos lo sacás. No, lo saco, a ver, en el mundo hay voces judías que también decimos, basta, paren a Netanyahu, tiene un pedido de captura por la Corte Penal Internacional, él y miembros de su gabinete van a convertir a Israel en lo que fue Sudáfrica cuando el apartheid, un estado paria, y es tremendo. Los judíos del mundo entero deberíamos hacer escuchar la voz, y en cada lugar. Por eso te agradezco el llamado y la posibilidad, Hugo, a vos y a cada gente de los medios cuando lo hacen, esto de poder publicar, de poder subirlo, de poder hablar, de poder decirlo, porque, a ver, aunque sea que se lo contemos a uno, claro, totalmente. Que ese uno sepa que no es una cuestión de judíos o no judíos, de Gaza o antijudíos, jamás. Sí. Esto es una cuestión de humanidad, y si no paramos un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, transmitido en directo, la verdad que no tiene mucho sentido que nos sigamos llamando humanos. Gustavo, te mando un gran abrazo, amigo, y gracias por esta charla. A vos, Hugo, gracias, y bueno, ojalá que otras veces podamos hablar de otros temas más lindos, ¿no? Sí, seguramente lo haremos cuando San Lorenzo vuelva a la Libertadores. Agendate el 30 de agosto que jugamos contra el equipo de Parque Patricios, así que a ver si vamos de nuevo. Hacemos un viajecito juntos otra vez. Dale, sí. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, chao, hasta luego. Gracias. 10:33 hablando con Gustavo Sirota, esta situación de Israel, Gaza. Coincido totalmente con la mirada de Gustavo. Es un genocidio lo que se está haciendo. Y alguien lo tiene que parar, el mundo tiene que gritar, basta lo que están haciendo, esa salvajada de no solamente tirar bombas, misiles, derrumbar edificios y matar todo lo que ande cerca, sino que cortar ayuda humanitaria, la comida, no dejarle llegar comida, no dejarle llegar agua, no dejarle llegar medicamentos. ¿Por qué tanta hazaña, digamos? Es una cosa realmente increíble. El mundo no lo debe permitir. Es así, es el conflicto armado más grande que se encuentra en este momento activo a nivel mundial, y me gustó lo que él decía, que tampoco es el único. No, claro, lo que está pasando, obviamente, que es el foco de atención de los medios está puesto entre Israel y Hamas y Gaza y demás, pero hay otros lugares del mundo donde los tienen, como en el Congo, en Siria, en Yemen. Sí, lamentablemente, el continente africano siempre en guerras. Décadas, exactamente, sí. que están en guerra, que eso es para analizar también, porque son fomentados. Bueno, por con los que quienes se están llevan con la corona.